ישימחו אלוהיקים כי אפרים וכמנשה ישימך אלוהיקים כשררי יפקו רוחם וליו ישימחו אלוהיקים כי אפרים וכמנשה ישימך אלוהיקים כשררי יפקו רוחם וליו יברכך השם וישמרך יאהר השם פנו וילך ויחונקו יישא השם פנו וילך ויעשה לך שלום יברכך השם ישימחו אלוהיקים כי אפרים וכמנשה ישימך אלוהיקים כשררי יפקו רוחם וליו He born of Vilewech of Yosef.
Parshat HaShavua, Vayechi, Tavshin Ain Dalet, 5754. Este Shabbat, Bezrat Hashem, vamos a finalizar el primer Chumash de la Torah, Sefer Bereshit, Parshat Vayechi, la síntesis de la historia, básicamente del comienzo de la historia, pasando por las primeras 20 generaciones, desde Adán hasta Noach, las primeras 10 generaciones, como dice la Mishnah en el Pirkei Avot, las próximas 10 generaciones desde Noach hasta Abraham Avinu, y luego Abraham, Yitzhak, Jacob y la Mishpacha y la familia de Jacob Avinu, las tribus de Am Israel, que básicamente son la base de lo que vamos a empezar en el próximo libro, en el libro de Shemot, que a diferencia del libro de Bereshit, en el cual estamos hablando de la formación básica, ¿sí? Lo que llamaríamos el semillero de Am Israel, que son los Avot Aleph, que son Abraham, Isaac y Jacob, y los Avot Bet, que son los hijos de Jacob. En el libro de Shemot ya comenzamos a hablar de quién, de Bnei Israel. Ahí ya empezamos a hablar de el pueblo, del pueblo de Am Israel. ¿Sí? ¿Quién fue el primero que nos dio la denominación de pueblo? ¿Se acuerdan? El faraón Paró. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, y se levantó, estoy hablando de la próxima parsha, y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, Asher lo yada et Yosef, que no conoció a Yosef. Vayomer el Amo, y le dice a su pueblo, Ine Am Benei Israel Rab Be'atzum Mimenu. Aquí nos titularon. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. Entonces, aquí empezamos a hablar de otro nivel, de otra categoría. Hasta ahora estuvimos hablando de la familia, de los primeros 3 papis de Am Israel, Abraham, Yitzhak y Jacob, de las 12 tribus, 13 tribus, Efraim y Menashe, Nahón, que se agregan los hijos de Yosef. Pero ahora ya empezamos a hablar de Bnei Israel Atzmo, del mismo pueblo de Israel. En esta parsha hay muchos temas importantes, pero uno de los temas que resaltan es lo que hace Jacob en el momento que decide de que van a haber 2 nietos de Jacob que los va a considerar como si fueran ¿qué? Como si fueran hijos. O como lo dice la Torá, Efraim u Menashe que Reuven be Shimon ihiyu li. Efraim y Menashe serán como Reuven y Shimon. O sea, en otras palabras, los nietos tendrán los mismos derechos que los hijos. ¿En qué esto se va a manifestar? Cuando Jacob les da la verajá, pero ¿en qué se va a manifestar esto en la práctica? En la práctica, en la tierra, ¿verdad? En la tierra. Esto meret, en la herencia. Sí, esto es algo inédito.
¿sí? No hay ningún nieto de Jacob que tiene este privilegio. De ningún otro hijo. Solamente los hijos de Yosef, y no todos los hijos de Yosef, porque Yosef luego tuvo otros hijos, sino que esos dos, sí, como dijo alguien una vez, son los dos hijos que nacieron en Chutz Laaretz, Tafka, ¿sí? Los que nacieron en Egipto, Najón, fuera de la tierra de Israel. Todos los demás, básicamente en un principio, hasta ese momento, ¿a dónde habían nacido? Habían nacido en Eretz Israel. Entonces, Tafka, los extranjeros, los nietos extranjeros, son los que Yosef tuvo el mérito, ¿sí? De que Jacob los elija como básicamente dos tribus. ¿Quién? Y interesantemente, justamente por ese motivo, no tenemos tribu de Yosef, ¿sí? No existe la tribu de Yosef. Existe la tribu de Efraim y de Menashe. En el momento que Yosef adquiere, ¿sí?, ese privilegio de que sus hijos sean tribus, entonces básicamente ellos son los que reciben el territorio y lo que sabemos de acuerdo a lo que nos cuenta la Torah. Pero dentro de toda esta historia nosotros conocemos también el hecho interesante en el cual Jacob Avinu llama mandar a Yosef para que venga para bendecir. Y nos dice la Torah aquí, comenzando en el capítulo 48, cuando Jacob está enfermo, y Yosef básicamente se quiere despedir y quiere recibir la brajá de su padre. Entra Yosef a visitar a su padre cuando está convaleciente o cuando está acostado, y le dice así: Veata, y ahora, Shnei baneja, tus dos hijos que noladim leja, que nacieron para ti, be'eretz Mitzrayim, en Egipto, ad boye ileja, hasta que vine hacia ti, a Mitzrayima, lihem, son para mí. Efraim y Menashe, que Reuben, Beshimón y Uli, serán como Shimón, como Reuben y Shimón. Entonces, Manien, aquí la Torah enfatiza lo que dice Jacob. Jacob dice: estos dos hijos que te nacieron a ti en Eretz Mitzrayim, hasta que yo llegué aquí a Mitzrayim. ¿Qué es lo que quiere enfatizar Jacob? Jacob le quiere decir a Yosef, Kol hakavod, afilu que estos dos nietos estuvieron lejos de la casa de su abuelo, de la casa de Jacob, afilu que estuvieron lejos de Eretz Canaan, de Eretz Israel, ¿en dónde se educaron Efraim y Menashe? ¿En dónde? En América, ¿no? En América, ahí se educaron. Y a pesar de eso salieron Efraim y Menashe. Dos hijos tzadikim, dos hijos que van por el camino de la Torah, que van por el camino de la Kedushá. Entonces, eso Jacob lo toma en cuenta. Ejomrim, crecer dentro de la Torah, al lado de Jacob, no es un chiste, o sea, pashut, eso es simple, ¿sí? Entonces, cuando están ahí todos juntos en el fogón, pero cuando los nietos de Jacob están bien lejos, ¿sí?, del otro lado del charco, ¿cómo se dice? Entonces aquí no es el charco, no es el océano, pero bueno, por lo menos es del otro lado del Nilus. Y a pesar de eso se mantienen, ¿sí?, dentro de el camino de Israel. Entonces Jacob dice, esto es algo especial, que hay que tomarlo en cuenta. Y por eso el merecimiento y la brajá que les da a los hijos de Yosef, como van tomando en cuenta de que estamos hablando de Yosef, que es el hijo preferido de Jacob, etcétera, etcétera. Luego sigue la Torah contándonos, ¿sí?, lo que comenzó anteriormente, al principio de la parashá, cuando Jacob le pidió a Yosef. ¿Qué le pidió Jacob a Yosef al principio de la parashá?
le pidió que no lo entierre en Egipto, sino que lo lleve directamente a Eretz Israel. ¿Sí? O sea, Jacob dice, aquí a mí no me entierran aquí. Yo vine a pasar mis últimos años contigo, Yosef, a disfrutar de los últimos 17 buenos años de la vida de Jacob, junto a sus hijos, nietos, bisnietos, pero a mí me regresan a Eretz Israel y me entierran en Meharat Machpelah junto con mi padre y mi abuelo, con Yitzhak y con Abraham. Le dice eso y le dice, Vayomer Yosef el Aviv, Ine, estos son mis hijos, Kajemna Elai Babarjem, bendícelos. Nos dice la Torá de que Yosef envía a sus hijos hacia lo de Jacob, a Efraim en su derecha, a la izquierda de Israel. ¿Sí? Si yo tomo a alguien con mi derecha y se lo entrego a alguno de ustedes, para ustedes esa va a ser ¿qué? Vuestra izquierda. Vet Menashe bisemolo, y a Menashe con su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Famoso. Invirtió sus manos. Vaishlach Israel et yaminó vayashet al rosh Efraim, colocó su mano derecha sobre Efraim que estaba a su izquierda. A pesar de que Efraim era el más joven de los dos, Vetzmoló, y su izquierda la colocó sobre la cabeza de Menashe, a pesar de que Menashe era el mayor. Y normalmente se pone la mano más importante, que es la derecha, sobre el Bejor, sobre el primogénito, que es el primero, y la izquierda se pone sobre el segundo, lo que tendría que haber hecho Jacob, pero Jacob hizo al revés. Y dice la Torá, Sikelet Yadav. ¿Qué quiere decir Sikelet Yadav? Dice el Targum, o sea, hizo una trama, una jochma con sus manos, de invertirlas. Ki Menashe Bejor, a pesar de que Menashe es el Bejor, y les dio la braja. Amalaja Goeloti, la braja famosa que decimos en el Kriyat Shema en la noche. Entonces aquí, ¿cuál fue la reacción de Yosef? Vayar Yosef, y vio Yosef que colocó su padre su mano derecha sobre la cabeza de Efraim. Vayera ben Avi, lo vio mal. Yosef vio mal esta actitud de Jacob. Vaitmoch Yad Aviv, apoyó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraim y colocarla, la mano derecha, donde corresponde, en la cabeza de Menashe. Vayomer Yosef el Aviv, para tener la seguridad, no solamente que lo hizo con la mano, sino que también se lo dijo. Lo ken avi, no así padre. La Torah antes dice de que Jacob también no veía bien, Beinei Israel kavdu mizoken lo yuchal lirot. Que en algo muy semejante que lo que le pasó a su padre Yitzhak, ¿no? Y fíjense qué interesante que Yitzhak no vio y quiso bendecir a Esav en lugar de bendecir a Jacob. Otro asunto. Y aquí también hay una aparente confusión. Yosef dice, papá, lo caja, lo ken. Ustedes saben que decir al padre lo está prohibido. Solo lo le aba. ¿Sí? No digo lo que hacen los jóvenes, digo lo que es la halajá. ¿Sí? ¿Sí? La halajá prohíbe totalmente a un hijo decirle no a su padre. Tiene que encontrar alguna otra palabra, pero no la palabra no. ¿Eh? Bediuk.
Y le dice, Kizea Bejor, este es el primogénito, Simie Minja, no, este es el primogénito, pon sobre su cabeza. Vayemaen Aviv, su padre se negó. Y le dice, Vayomer, Yadati Beni Yadati. Yo sé exactamente quién es el mejor, pero yo también sé quién es el mejor. El mejor es Menashe, pero el mejor es Efraín. Yo sé, Beni Yadati. Gamu Yeleam, también él va a salir de él un pueblo grande. Vegamu Igdal, también él va a ser grande. Veulam, pero Ajiva Katón, su hermano pequeño, Efraín, Igdal Mimenu, va a ser más grande. Vezaro Yemelo Agoim, y de su descendencia, ¿sí? Va a ser, básicamente, el mundo se va a llenar y va a conocer a su descendencia. Entonces dice Rashi aquí, de que la descendencia de Menashe, por un lado, estuvo Gideón, que fue uno de los jueces de Israel, pero la descendencia de Efraín fue Yoshua. Y Yoshua, Kamubán, fue más grande, fue el que sirvió a Moshe Rabbeinu. Yoshua fue el que en la guerra, ¿sí?, contra los Plishtim, fue el que, ¿sí?, dijo Shemesh begibon dom beyareach beemek ayalon, o sea, mantuvo a la luna y al sol de alguna manera quietos en la naturaleza. Bejolofen, eso es lo que dice Jacob. Y luego los bendice, Vaibarechem Bayomaú, Lemor, Bejai, Barej Israel, Lemor, Yesimcha Elohim, que coloque Elohim, que Efraim, que Menashe, y hasta hoy en día, todos los Yehudim del mundo, cuando tienen que bendecir a sus hijos, ¿sí? Como dicen, Yesimcha Elohim, que te pongan que Efraim, que Menashe, ni como Reuben, ni como Shimon, ni como Abraham, ni como Israel, no. Yesimcha Elohim, que Efraim, que Menashe, y Barjeja, Hashem, Bishmereja. Esa braja le decimos todos los padres en la noche de Shabbat, en el momento del Kiddush, antes, después, a nuestros hijos. ¿Top? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo que se repite durante toda la historia del libro de Bereshit y después de la historia de Bereshit, del libro de Bereshit. Hay un fenómeno que ocurre que se llama el desplazamiento de los primogénitos. El primogénito, de acuerdo a la Torá, tiene derechos muy importantes. ¿Quién era el primogénito de Jacob Avinu? ¿Cómo se llamaba? De Jacob. De Jacob. ¿Cómo? Reuben. ¿Qué derechos teóricamente tiene que tener el primogénito, según la Torá? ¿Ah? ¿Doble porción? ¿En qué? En los bienes, en la herencia, en territorio. Y eso lo vemos aquí, porque en la continuación de la Parshá, la Torá nos habla de las bendiciones que le da Jacob a las tribus. Y por supuesto comienza con el primero, comienza con Reuben. Y le dice Reuben, Bejorí ata, tú eres mi primogénito. Dice Jacob. Jacob le dice a Reuben, cuando los reúne a todos los hijos antes de morir. Pero le dice, eres primogénito, pero perdiste todo lo que tenías en tus manos. Cogí, tú eres mi fuerza, Vereshit Oni, el principio de mi koach, de mi fuerza. ¿Qué quiere decir el principio de mi fuerza? Dice Rashi, de que Rubén, tú eres la primera gota de semen que salió de mi cuerpo, y de ti, de esa gota de semen que se unió Camubán con el óvulo de Lea,
de ahí tú naciste. Y de aquí aprenden Jajamim, de que Jacob Avinu nunca en su vida tuvo una pérdida básicamente seminal, sino que esa fue, de Tomeret, el primer aspecto de la vida que había dentro de Jacob se manifestó en Reuben, en esa primera gota, en ese primer esperma. El primer koach, la primera fuerza de nacimiento, ¿sí?, de potencial, se manifestó en Reuben. Vereshit oni yeter se'et ve yeter az. Tú hubieras merecido tres cosas. Tú hubieras merecido, primeramente, ser el mejor, el primogénito respecto al tema de la herencia, recibir doble parte. Además, hubieras merecido ser Cohen, ser el que sirva en el Bet HaMikdash. ¿Sí? Se'et viene de Nesiat Kapaim, de la brajá que hace el Cohen. Y tercero, tú hubieras merecido ser Melech, rey, Malchut. Esas son las tres coronas que Reuben hubiera recibido, a no ser que hubiera hecho algo que le impidió recibir eso, que eso ya es el tema de lo que... ¿Qué pasó? ¿La primera cuál es? ¿Ah? La primera cuál es? La doble parte. La doble parte. En el terreno, la Keuná, el sacerdocio, y el Malchut, y el reinado. Pero lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Por el tema de que cambió ahí la cama con Bilhá. No vamos a entrar en ese asunto, pero hizo algo indebido y por eso perdió Reuben esas tres cosas. ¿Y quiénes las recibieron esas tres cosas? La Bejorá, ¿quién la recibió? Yosef. Efraim y Menashe, ¿no? Yosef recibió doble parte, ¿no? Porque sus dos hijos recibieron doble territorio. Entonces, el territorio le pasó a Yosef. La Keuná, ¿a quién le pasó? A Leví. ¿Y el reinado a quién? A Yehuda. Pero en un principio, ¿quién lo tendría que haber recibido eso? Todo, completito, Reuben. Entonces, ¿qué vemos? Los primogénitos no tienen suerte. Los desplazan por todos lados. Allá, ¿en dónde comienza el desplazamiento de los primogénitos? ¿Ah? Yafé. Caín era primogénito. Mató a Evel. Y luego Adam Arishon tuvo a Shet. ¿Sí? Y Caín es desplazado. Najón es echado, es despreciado. Luego llegamos a los hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet. ¿Quién es elegido entre los tres hijos? Shem. Y aunque no queda claro exactamente quién es el primogénito, es bien dudoso si Shem realmente es el primogénito. Hay quienes dicen, ¿ah? Mejor, hay opiniones. A pesar de que en el orden de la Torah siempre Shem aparece primero, Shem, Ham y Yafet, pero eso no quiere decir que es el orden cronológico. Yafet, seguimos adelante. Parece que los padres... Llegamos a Abraham Avinu. Abraham Avinu tiene dos hijos, uno se llama Yitzhak y otro Ishmael. ¿Quién es el primogénito? Ishmael, desplazado. Luego llegamos a Yitzhak. Yitzhak tiene dos hijos, Jacob y Esaf. ¿Quién es el primogénito? Esaf, desplazado. Llegamos a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. ¿Qué acabamos de ver?
que el Bejor es desplazado. Llegamos a Yosef. ¿Y qué pasó con Yosef? Tiene 2 hijos, Efraim y Menashe. ¿Y qué pasó con el primogénito? Desplazado. ¿Y ahí se acabó? No. Sigue. Yafé. Moshe. ¿Quién era el primogénito? Aarón. Desplazado. ¿Seguimos? ¿Por qué? Si la que una la recibe, ¿Ah? la que una la recibe Aarón, no tenía La que una. Pero el que recibe el mandato de Am Israel, que es el Melech de Am Israel, el que va a liberar a Am Israel, el que le va a dar la Torah a Am Israel, ¿quién fue? Moshe. ¿Ah? El legislador, mejor. ¿Seguimos? ¿Ah? David Amelech. ¿Qué número dijo era David Amelech? El último. Mejor. Y así sucesivamente. ¿Ah? Shlomo, ok. Entonces, vemos aquí un fenómeno muy interesante. El que tuvo que ser, nunca fue. ¿Para qué? Deshacerse, que tenemos algo en contra de los primogénitos, más. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Son malos? ¿Qué pasó? para ver que el primero no siempre es el primero, sino el que la magia le corresponde. O sea, le corresponde por actos y no por posición. Oh, ya fe. Ya fe. En este caso, El tema no es tan simple porque nosotros sabemos de que hasta hoy en día, ¿qué se hace cuando nace un primogénito? Que es hijo de Israel e israelит, pidió un Bejor. Entonces el concepto de la Bejorá no es un tema que se esfumó en los aires. O sea, el concepto de la Bejorá sigue existiendo. Y no solamente en humanos, también en animales. Tenemos el Peter Regem, el primogénito que abre el vientre del animal cuando es un animal puro. Tenemos el ejemplo excepcional del Peter Hamor, del primogénito del burro. ¿Qué? Afilo en la cosecha podríamos decir que tenemos un tipo de algo así que se llaman bikurim, ¿no? Las primicias. Entonces, el tema de la Bejorá es un tema muy relevante, muy importante. Pero queda claro que la Torá nos va enseñando y nos va llevando a una conclusión que en esta parshá se manifiesta con toda su fuerza, donde vemos que Kol acabó del primogénito, pero si su hermano Uyotar Gadol, Uyotar Gadol es más grande. Entonces, ¿cómo van? Tenemos que saber diferenciar. No es lo mismo Yitzhak con Ishmael, que Jacob con Esav, que Reuben con sus hermanos y que Efraín con Menashe. ¿Mejor? ¿Por qué no es lo mismo? Porque Ishmael era Rasha, ¿sí? A pesar que murió como tzadik, pero bueno. Y él nació, bueno, aquí fue primogénito de Abraham, pero nació de Hagar, no nació de Sarah. Yitzhak básicamente no fue primogénito de Abraham, pero sí fue primogénito de ¿quién? De Sarah. Después vino ¿quién? Vino Jacob. ¿Najón? Yitzhak, ¿najón? Que tuvo a Jacob y Esav. Ahí ya es el mismo padre y la misma madre. Y Najón, primero sale Esav y luego sale Jacob. Ahí ya sí vemos de que se elige a Jacob. Luego vienen los hijos de Jacob con sus esposas. Y Reubén, como van, a diferencia de su tío, ¿no? de Esav,
que con su padre uno era tzadik y el otro era rasha, aquí todas las tribus son tzadikim. Todos son Shivtei Hashem, todas son tribus de Hashem. Cada uno con su característica. Pero a pesar de eso, a pesar de que todos son tzadikim y hay más tzadikim. Y hay más merecedores. Y por eso esa bejorá, de alguna manera, así es como si explotó y se dividió en 3 partes. En lugar de quedarse todo en manos de Reubén, básicamente se esfumó de las manos de Reubén para pasar a los otros 3 hermanos. A Yosef, a Leví y a Yehuda. Y luego llega el momento de Efraim y Menashe. Y en Efraim y Menashe, un minutito, a diferencia de Reubén y sus hermanos. Porque Najón, Reubén y sus hermanos, Reubén también es tzadik, pero tuvo su falla. ¿Qué falla tuvo Menashe? Ninguna. Ninguna. Al contrario. Al contrario. ¿Cómo dice la Torá? Gamuye leam. Aval, hay niveles de gadlut, hay niveles de grandeza. Él va a ser grande, pero su hermano va a ser más grande. Va a tener más categoría. Yoshua es una cosa, Gideón es otra cosa. Entonces vemos cómo se va desarrollando esa situación. Que primero se elige al tzadik en lugar del rasha, luego se elige a los tzadikim que fallaron menos, ¿sí?, que los tzadikim que fallaron un poquito más, como Reubén y sus hermanos, y luego, afirmo que no hay fallas, que todo es excelente. Aparentemente en la tzitkut de 2 hermanos, Bejolofen, se elige al que es más grande, al que es más tzadik, al que tiene más potencial espiritual, que fue Efraim, a diferencia de Menashe. Y luego eso se manifiesta todavía más fuerte cuando llegamos a Aarón y Moshe, donde ahí, Badai, de que estamos hablando de super categorías espirituales como Aarón y Moshe, pero Moshe es elegido. ¿Quién? En los ejemplos que usted está poniendo, la diferencia más grande que yo veo es que entre Efraín y Menashe no existía disputa como había existido entre los otros. Bediuk, Najón. Y ese es otro punto más, Najón. Pero eso ya es entre ellos. Yo estoy hablando del punto de vista del que elige aquí, ¿sí?, que es Jacob. Najón y Afe. Jacob vio por Ruach HaKodesh. Sí, ודאי que lo vio. ¿Quién? iba a dividir después. ¿Qué? זה פשוט, נכון. ¿Cuáles fueron las dos tribus que no entraron al principio? Que decidieron, si no recuerdo mal, que se iban a quedar pastando. Reuben, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. ¿Qué? עכשיו, entonces, כמובן, se puede hablar mucho del tema de cómo manejó toda esta situación Jacob Avinu, ¿sí? Fíjese qué interesante lo que hace Jacob. ¿Qué hace Jacob? Jacob invierte sus manos. ¿Qué hubiera sido más lógico o más fácil hacer? Cambiar a los hijos. Mejor. Entonces, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué cambió las manos y no a los hijos? ¿Ma? En el orden correcto. Vas a tomar el orden correcto. No, el orden correcto lo invirtió. Jacob lo invirtió. ¿Qué significa que a Menashe lo dejó en la derecha? Que no le quitó su posición. Ojo. Najón, yo te pongo la izquierda, pero te quedas en la derecha. ¿Por qué? Porque tú eres mejor. Tú sigues siendo mejor. La mejorá no se te quitó. El amá, ¿sí? Y esa es la diferencia con Reubén. A Reubén sí le quitaron el paquete completo. Pero a Menashe no le quitaron la mejorá. Simplemente le quisieron insinuar
tu hermano va a ser más grande. Y eso se manifestó en el movimiento de las manos de Jacob, cuando le coloca la izquierda sobre su cabeza. Que eso además implica otra cosa. El cuidado que tuvo Jacob Avinu de no avergonzar a Menashe. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Cambiar Jacob sus manos o cambiar el lugar de los hijos? Lo último, dai. Y aparte va a ser ticún de ¿Ah? lo que le pasó a él de alguna manera. Es Oh, rega. Eso ya es otra cosa. ¿Cómo reacciona Yosef a todo este asunto? De manera, ¿sí?, muy, podríamos decir, violenta. ¿Sí? Yosef reacciona violentamente. ¿Cómo sé que Yosef reacciona violentamente? Primeramente porque cuando ve que las manos de Jacob se están cambiando, ¿qué hace? Quiere avisarle Le agarra la mano. Segundo, no se conforma con agarrarle la mano, sino le dice, ¡Ama! ¡Lo caja! No así. ¿Por qué Yosef reacciona tan violentamente? Porque Yosef sabe lo que significa quitarle la bejorá a un hijo y pasársela al otro. ¿Cómo lo vivió Yosef? En carne propia. ¿Cuándo lo vivió? Cuando lo tiraron al pozo. Cuando lo vendieron a Egipto. ¿Najón? ¿Por qué lo vendieron? Porque Jacob, ¿qué le dio a Yosef? Le dio la ropa especial. ¿Qué era esa ropa? Esa era una ropa que implicaba ¿qué? Que él es el mejor. Que él es el más importante. Entonces, ¿qué le quiere decir Yosef a Jacob en otras palabras? Papi, ¿otra vez te estás equivocando en lo mismo? Ya una vez te equivocaste, ¿qué? ¿Otra vez vuelves al mismo error? Entonces, una vez tuviste suerte, la segunda, ¿quién dijo? Bueno, suerte, relativamente, ¿no? O sea, el fin de la historia fue feliz. Pero el happy final, ¿quién dijo que va a ser también en este caso? Entonces, ¿qué le dice Jacob a Yosef? ¿Cómo le contesta? Yadati beni yadati. ¿Más de yadati beni yadati? Dos veces se lo dice aparte. ¿Ah? Se lo dice 2 veces. 2 veces. Yo supe. ¿Supe qué? ¿Qué supe? ¿Ah? Pero lo dijo 2 veces. Pero por la primera vez. Hay una gran shela que se pregunta a los mefarshim. ¿Jacob se enteró de que los hermanos vendieron a Yosef o no? No aparece, evidentemente. ¿Ah? Aparentemente no. No, supuestamente, aparentemente. Pero tenía Ruach HaKodesh. Sabía que era el mejor. Ruach HaKodesh, ¿y por qué estuvo sufriendo y Perdió tantos Ruach años? HaKodesh. Ah, perdió. ¿Y quién dijo que cuando lo recuperó para enterarse de lo que le hicieron a Yosef? Escuché algo interesante. Que dice que cuando el muerto después de un tiempo, Dios Hashem dota a la persona de la posibilidad. Najón, que se olvide, y él no se olvidó. Najón. Él no se olvidó. Najón, ya fe. Entonces, hay quienes explican de que eso es lo que dijo Jacob. Yadati. Más de Yadati. Yo sé bediuk lo que te pasó a ti. Yadati, un minuto. Los comentaristas. De la Pijlal, en general. Los comentaristas de la Torah. Entonces le dice Yosef, Ani odea bediuk lo que te pasó. Yo sé lo que yo hice y que al fin y al cabo provocó la desgracia de que a ti te vendieron y que te envidiaron. Y entiendo que aparentemente tuve algún error ahí, porque de lo que hizo Jacob con Yosef enseñaron nuestros jajamim de que no hay que hacer diferencia entre los hijos. Por lo menos que no sea obvia, como lo hizo Jacob, que le dio una vestimenta especial a Yosef. Y yo también sé, segundo Yadati, de que Menashe es el mejor. No, entonces si tú sabes que es el mejor, ¿por qué cambias las manos? Porque él es más grande, Asma. Pero vas a provocar problemas, otra vez, entre Efraim y Menashe.
No. Aquí no va a haber problema. ¿Por qué no va a haber problema? Porque Menashe no lo va a envidiar a Efraín. Yo lo conozco a Menashe. Menashe está en el nivel de que no le va a pasar lo que le pasó a tus hermanos contigo. Que sacando el tema de la envidia, si solamente fue el tema de la envidia, bueno, hubo cosas más profundas que una simple envidia. Entonces le dice a Yosef, tranquilízate, de beseder. Está bien. Menashe sigue en su posición, simplemente va a recibir una braja especial. Efraín. Bejolofen. Vemos de aquí de que la bejorá es algo que por un lado es genético, pero por otro lado es formativo. Que la persona se va formando, va creciendo y se transforma en un merecimiento. Y no siempre el que genéticamente hablando es el mejor, va a ser el que va a merecer recibir, ¿sí?, los bienes o las responsabilidades que se manifiestan por medio de la bejora. Y eso es lo que la Torá nos quiere enseñar en estas parshiot. Muchas veces vemos gente que teóricamente tendría privilegios por su posición, pero el privilegio se adquiere adquiriendo los privilegios, haciendo los privilegios, y no por herencia. Entonces, Najón de que el concepto de la bejorá existe en esencia, y vamos a ver ahora de que a todo esto hay una excepción. Hay una excepción. Y vamos a ver cuál es. Aval, pero vemos aquí claramente una y otra vez cómo la Torá va despojando a los bejorot de lo que teóricamente tendrían que haber recibido. Y la Torá lo ve como algo normal, como algo que sucede y como algo legítimo. Si no, la Torá no lo hubiera aceptado. Y en antaño el tema de los bejorot, cuando llegamos a Egipto, ¿sí?, cuando llegamos a Egipto, la última plaga que reciben los egipcios se llama Makat Bejorot. Lama. ¿Por qué la última plaga fue Makat Bejorot? Ahora, ¿y Makat Bejorot qué fue? El knockout, ¿no? Quizás lo último que hizo en contra de los Bejorot, porque Am Israel pasa a ser el Bejor. ¿Quién? Tomeret. Los Bejorot en Mitzrayim básicamente son los que predominan. El Bejor en cada una de las casas egipcias era el hombre, el jefe, el de la palabra. Entonces, esa fuerza que también dentro de Am Israel existía. Antes de que la avodá, de que el servicio en el Bet HaMikdash se iba a dar en la tribu de Leví, ¿quién iban a ser los que iban a servir en el Bet HaMikdash? Los Bejorot, los primogénitos. ¿Sí? El primogénito teóricamente es el representante de cada familia. Y se escucha mucho más lógico de que no haya una tribu representante en el Bet HaMikdash, sino que cada familia de Am Israel tenga su representante. Pero no así fue. Cuando fue el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, básicamente esa kedushá, esa santidad de servir en el Bet HaMikdash se manifestó solamente en la tribu de Leví, y los Bejorot mantuvieron su kedushá de Bejorá. Y por eso hay que hacer el pidión, hay que redimirlos. Pero los Bejorot por excelencia pasaron a ser los Leviim en el tema del Bet HaMikdash, de servir en el Bet HaMikdash.
Pero nosotros, Bezrat Hashem, la otra semana vamos a leer Parshat Shemot. Y en Parshat Shemot empieza la esclavitud, empieza la persecución, empiezan todos los problemas en contra de Am Israel. Moshe Rabbeinu Hashem se presenta ante Moshe Rabbeinu y le dice: tú vas a ser el encargado de liberar a Am Israel. Moshe Rabbeinu se niega una y otra vez hasta que Hashem lo convence. Pero en un momento Hashem le dice: ahora te voy a decir cómo vas a presentar tu propuesta al faraón. Y en nombre de quién vienes y a quién vienes a liberar. Y cuando le dice a quién viene a liberar, ¿qué palabras utiliza Moshe Rabbeinu? Beni Bejorí Israel. Mi hijo primogénito Israel. זאת אומרת, entre todas las naciones, para Hashem. ¿qué? זאת אומרת, dice la Torá, ככה. כן. Un minutito, ¿dónde está este pasuk? הנה. Moshe regresa a Mitzrayim, Najón se había escapado a Midian, ahí se casó, se encontró con Zipora, con Yitro, toda la historia. Najón, luego Hashem se le presenta en la zarza ardiente y le dice: Vayomer Adonai el Moshe, le dice Hashem a Moshe: Belechtecha lashuv Mitzrayma, cuando vayas a regresar a Egipto, re con la moftima shel samti badeja, los milagros que había hecho con la mano, con la sangre, Jule, Vasitam lifnei Faro, hazlos frente a Paró, Vania hazeket libo, yo voy a endurecer su corazón, Velo yeshalach et ha'am, y no va a enviar al pueblo, Veamarta el Paró, y le vas a decir a Paró: Ko amar Adonai beni bejorí Israel. Le vas a decir al faraón: así dijo Hashem, mi hijo primogénito Israel. Zotomeret, que nosotros, Bnei Israel, ¿qué somos? ¿Qué somos? El primogénito de las naciones. ¿Yafé? ¿Qué significa ser primogénito entre las naciones? Fuimos tomados. ¿Ah? Fuimos tomados por Hashem para ser primogénito de las naciones. Más herencia y más responsabilidades, ¿no? Más herencia, más responsabilidades. Ser el líder de la nación. Pero con nosotros pasa lo que pasó con todos los chicos, con todos los casos que usted nombró. No, y entonces eso es lo que yo pregunto. Entonces, ¿qué tiene de bueno ser mejor? Si ser mejor puede ser no ser el mejor. No tiene que ver con ser mejor, tiene que ver con cumplir un tafkid. ¿Tafkid? Y si fallamos en el tafkid, ¿dejamos de ser mejorot? ¿Cómo Haz Shalom? Por eso no es una persona y es un pueblo y es durante... Rubén perdió la mejorá. Pero Rubén nació Pero eso mejor. es una cualidad individual. Jefe. No, ¿Y? Y nosotros no. no del- ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros no nacimos mejor? Pero se formaron justo precisamente. ¿Ma? También se formó. En digamos, Mitraim nacimos. Y en algunos de los ¿Y? Nosotros lo creamos y ahí. Nosotros, ¿qué significa Bejor? Bejor significa aparentemente ser el primero, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo Jacob? Jacob dijo: Cogí bereshitoni. O sea, tú, Reubén, eres mi primera
gota. O sea, la primera fuerza que yo manifesté en ese espermatozoide está en ti. Entonces, ¿qué quiere decir eso respecto a Kadosh Baruj Hu? Que la primera fuerza espiritual que Hashem crea en la existencia se llama Israel. Ahí está. Dice el Maharal de Praga, en su libro Gvurot Hashem, llamó a Israel Beno Bejoró, hijo primogénito, para enseñarte. Así como el Bejor se llama Reshit. ¿Cómo dijo? ¿Cómo le dijo Jacob a Reubén? Tú eres mi comienzo. ¿En dónde comenzó a manifestarse Jacob? ¿En Reubén? Kiu Reshit o no, porque él es el principio de su fuerza. Sheu atchalat teraot kocho shel Adam. Ahí comienza a manifestarse la fuerza de la persona. Ahí se revela el koach de la persona. En la creación de su primer hijo. Porque el hijo es el koach del Av. Es la fuerza del padre. La fuerza del padre que está ahí en el semen, en el esperma, ahí está la fuerza del padre que se manifiesta en el hijo. Así, dice el Maharal, Am Israel es el comienzo de la revelación del Koach de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Así como el primer hijo es el que manifiesta la primera fuerza existencial del Padre, así Bnei Israel son los primeros que manifiestan la fuerza espiritual de Akadosh Baruj Hu. Ki alul more laila. ¿Por qué? Porque la consecuencia demuestra quién es la causa. Hay causa y hay consecuencia. Nosotros somos la consecuencia ¿de qué? De una causa. ¿Cómo se llama nuestra causa? Akadosh Baruj Hu. Pero hay causas que tienen consecuencias y esa consecuencia pasa a ser causa de la próxima consecuencia y así sucesivamente. ¿Mejor? Pero hay la primera causa que da la primera consecuencia. La primera causa de todo, de toda la existencia, ¿cómo se llama? Akadosh Baruj Hu. La primera consecuencia de esa primera causa que se llama Akadosh Baruj Hu, ¿cómo se llama? Israel. Beni Bejori Israel. ¿Y qué? Perdón, pero no puede ser que sea representado, o sea, el razón de Hashem de, digamos, que Am Israel, que sea, digamos, de alguna manera inverso, no sé cómo explicarlo, o sea, que Kadosh Baruj Hu dice que hay 10 generaciones de la Dama Rishon hasta Noach. ¿Quién? 10 generaciones de... Rega, ahora voy a llegar a eso, porque aparentemente Am Israel apareció en el mapa de la historia, no como primero, no un poco después de todos. Ya existían 70 naciones cuando Am Israel, entonces ¿cómo puede ser que lo que es primero es último? Porque mejor también es de Pero estamos ahí leyendo que Abraham... ¿Qué? Rega. Imagínate Un minuto. Umipneize. Y por eso el Bejor es Kadosh, porque es diferente de los demás. ¿Cuál es la diferencia del Bejor a diferencia de los demás? Que él es el único que tiene el Reishit, el comienzo de la fuerza del Padre. No hay otro que lo tenga. Vekach Israel, y así Israel son Reishit. Nivdalim, diferentes de todas las demás naciones, y por eso son Kedoshim en el aspecto que son Reishit. Y si vas a profundizar en el tema de la venta de la primogenitura de Esaú y Jacob, no digas que esto fue algo pequeño.
porque ese es todo el asunto del tema de Jacob. ¿Quién es el mejor? ¿Esav o Jacob? ¿Ah? Como Jacob. El primero que salió del vientre de Rivka, ¿cómo se llama? Esav. Bueno, pero dicen, yo no sé qué dicen, de que el primero que fue engendrado fue Jacob. Oh. Entonces, dice el Maharal, Ki beemet Jacob hu bechor. El que salió del vientre de la madre como primer hijo Behemet fue Esav. Pero ¿quién fue el mejor Behemet? Jacob. Lama. Porque la revelación física de Esav se manifestó al salir del vientre de la madre como primer hijo. En el aspecto físico. Entonces, en ese punto Esav Behemet es primero. Pero Jacob en realidad es el primogénito por esencia, dice el Maharal Lama. Porque lo que más cercano está de la causa primera es lo que último llega a manifestarse en la realidad. ¿Entendieron lo que dije? Otra vez. Lo que más cercano está a Akadosh Baruj Hu, en este caso, a lo espiritual, es lo último y más tardío en revelarse. Ejemplo. ¿Cuál es el último día de la semana? Shabbat. Lama. ¿Por qué? Arey, cuando Hashem creó al mundo, ¿cuál fue la finalidad de esa creación? Llegar a Shabbat. Entonces, ¿por qué no lo creó primero? ¿Por qué no es el primer día de la semana, sino el último día de la semana? Porque la corona de la creación. ¿Por qué? Porque lo espiritual es la meta, pero es lo último que se manifiesta en la realidad. Sotomeret, el mundo se va desarrollando para llegar a revelar la raíz de la creación. Y por eso Akadosh Baruj Hu va creando las cosas para llegar a la meta final, que es en lo primero que pensó realmente. ¿Cómo decimos en Lejadodi? Sof Maaseh b'machshavat tchila. ¿Qué significa? Es lo último que se crea, pero es lo primero en lo que se pensó. El pensamiento es lo primero. Esa es la primera gota. Ese es la primer gota de semen de Jacob que manifiesta a Reubén. Y esa es la primera consecuencia divina que hay en la creación. La primera creación divina se llama Israel y Torah. Bereishit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Bet Reshit. La creación se creó por dos motivos. ¿Quiénes son los dos motivos de la creación? Uno se llama Israel, Reshit Vuato, y la otra se llama Torah. ¿Cuándo se entregó la Torah? ¿El primer día de la creación? ¿Luego de cuántos años? 2000. ¿Cuántos? 400 años. Mazotomeret. Para lo cual Hashem creó el mundo, se revela recién después de 2400 años. Najón. Porque la raíz de la existencia, la esencia de la existencia, el alma de la existencia, ¿cuándo se revela? No al principio, al final. ¿Qué creó primero Hashem, al cuerpo o al alma? Primero al cuerpo y luego creó al alma. ¿Najón? Pero en realidad, eso es en la colocación. En la colocación, Hashem colocó al alma dentro del cuerpo. Pero Vadai, que lo primero que existió fue el alma antes del cuerpo. ¿Qué? No, digo, el alma fue creada primero. Después, ¿Ah? el alma fue creada. Porque primero se revela el mundo natural, el mundo físico, el mundo práctico, para luego introducir dentro de él la meta y la finalidad del mismo. Y eso es lo que dice el Maharal y con eso tenemos que terminar.
Ki adavar asher hu karov el hailah harishona. Cuanto más cerca estamos de la primera causa, que es Akadosh Baruj Hu, más lejos estamos de la revelación, de la manifestación. Hu rachok min itgalut ba'olam hativi. Y lo que está más lejos de la causa primera es lo que primero se revela. Esav está más lejos de sus padres y por eso es el primero que sale. Jacob es el que está más cerca de la esencia de sus padres, Yitzhak y Rivka, y por eso sale posteriormente. Pero no quiere decir que él no era el mejor, al contrario, él era el mejor en esencia. Velekach, y por eso salía Esav litgalut ba'olam hativit tchila. Pero en realidad el que es mejor es Jacob. Y por ese motivo vas a encontrar de que Israel es la última nación que se formó como nación dentro de las naciones. ¿Cómo puede ser? Lo primero y lo más cercano a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Cuando Egipto ya era Egipto y Edom ya era Edom, Ismael ya era Ismael, nosotros que éramos una familita de jardín infantes. Otra nación nos viene a decir, y aquí hay un pueblo. O sea, ¡upa! Empezó a formarse un pueblo aquí. ¿No? Porque aquello, ¿sí?, que está más cercano de la esencia divina es lo que más le tarda para revelarse en el mundo natural, en el mundo físico. ¿Por qué? Porque es la meta, porque es la finalidad, porque es lo que se tiene que revelar para básicamente unirse a todo lo que ya existe. ¿Qué? Así funciona el mundo. Clara Davar. Y por eso, y con eso terminamos. Ki beni bechori. Cuando Moshe se presenta ante Paró y le dice que Bené Israel es mi hijo primogénito Israel, ¿qué le quiso decir? En palabras simples, al pueblo que tú quieres ahora subyugar, tienes que saber que es lo primero que está en contacto con Akadosh Baruj Hu. Tú te piensas que es un pueblito jovencito que ahora está empezando a hacerse, a caminar, que está en pañales. Najón, está en pañales en su revelación en el mundo, pero es el primer pueblo que ya estaba en la mente divina en el momento de la creación. Así que ten mucho cuidado con ellos. Hasta acá.